Jóvenes estudiantes, bienvenidos al CEPRE, una garantía de éxito para la vida. Les saluda el profesor Óscar Antonio Ruiz Aricolima y el ingeniero Jorge Antonio Soler Rumiche, encargados del curso de Química. Vamos a tratar el tema de funciones químicas inorgánicas, parte 1, en donde vamos a estudiar los óxidos básicos, los óxidos ácidos o anhídridos, los peróxidos, los óxidos dobles y la función hidróxido. Entonces, vamos con los conceptos previos, como son, por ejemplo, la valencia, que nos indica que es la capacidad que posee un elemento de combinarse con otro. Como por ejemplo, tenemos el hidrógeno, se toma como referencia la valencia 1. Se define también como el número de átomos de hidrógenos que se puede combinar con un elemento. Tenemos allí el ácido clorhídrico, cuya valencia del cloro es -1 en este caso, porque el hidrógeno está actuando de manera positiva. Tenemos también ahí el ácido sulfhídrico, la valencia del azufre es -2. Tenemos el amoníaco, la valencia del nitrógeno es 3. Y por último tenemos el metano. Dice la valencia del carbono es 4. Bien, ahora tenemos el número de oxidación, que nos indica que es el número de electrones que un átomo puede captar o ceder total o parcialmente al formar un compuesto. El número de oxidación no tiene por qué coincidir con la valencia de un elemento. Por ejemplo, tenemos el metano, que te dice la valencia que el carbono es 4 y su número de oxidación es -4. Tenemos el cloruro de metilo, la valencia del carbono es 4, el número de oxidación es -2. Tenemos el diclorometano, la valencia del carbono es 4, el número de oxidación es 0. Tenemos ahí el cloruro carbónico, la valencia del carbono es 4 y el número de oxidación es +4. Bien, ahora vamos a estudiar las reglas de asignación del número de oxidación. Nos indican que son las siguientes. 1. El número de oxidación de todos los elementos libres es 0, en cualquiera de las formas en que se presenten. Ahí tenemos el calcio metálico, helio, dinitrógeno, tetra, fósforo, y etc. Tenemos ahí, número 2, el número de oxidación de un ion simple coincide con su carga. Así, los números de oxidación del azufre, anión 2, cloro, ¿qué tenemos? Anión monovalente y zinc, que es catión divalente. Son respectivamente -2, -1 y +2. 3. El número de oxidación del hidrógeno en sus compuestos es +1, excepto en los hidruros metálicos, que es -1. 4. El número de oxidación del oxígeno en sus compuestos es -2, excepto en los peróxidos, que es -1. 5. El número de oxidación de los metales alcalinos es siempre +1. 6. El número de oxidación de los metales alcalino-terrio es siempre +2. Tenemos ahí número 7, que te dice, el número de oxidación del flúor en su compuesto es siempre -1. El número de oxidación de los demás halógenos varía desde -1 a +1, +3, +5, +7. ¿Quiénes están ahí? Cloro, bromo y oro, siendo positivo cuando se combina con el oxígeno o con otro halógeno más electronegativo. 8. La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de una molécula es 0, y si se trata de un ion, igual a la carga del ion. Bien, ahora tenemos el cuadro de número de oxidación de los elementos más frecuentes. Empezamos con los metales. Tenemos ahí litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata, y tenemos el ion amonio. En este caso es un catión poliatómico con carga positiva, cuyo número de oxidación es +1. Luego tenemos berilio, magnesio, estroncio, bario, radio, zinc y calcio, que su estado de oxidación es +2. Seguido, cobre y mercurio, que es +1 y +2. Aluminio, que es +3. Oro, que es +1, +3. Hierro, cobalto, níquel, que su número de oxidación es +2 y +3. Seguido de estaño, plomo, platino y paladio, que tienen +2 y +4. Y terminamos con iridio, cuyo número de oxidación es +3 y +4. Ahora vamos con el cuadro
del número de oxidación de los elementos más frecuentes, en este caso los no metales. Tenemos allí como primer elemento el hidrógeno, cuyo número de oxidación es -1 y +1, como vimos anteriormente, que actúa de manera positiva y de manera negativa. Tenemos ahora flúor, cloro, bromo y yodo. El flúor es un halógeno, tiene -1. Los demás también son halógenos, pero en este caso también va a actuar de manera negativa, que es 1, y también va a actuar con +1, +3, +5 y +7 en este caso, cuando vamos a formar óxidos ácidos. Luego tenemos oxígeno y azufre. Oxígeno que actúa con su estado de oxidación -2, igual que azufre, pero también azufre, cuando va a formar otro tipo de compuestos, actúa con +2, +4 y +6. Luego sigue selenio y teluro, que tiene -2, +2 y +6. Luego continúa fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, que tienen fósforo en este caso -3, igual que los demás elementos, -3, y fósforo en este caso tiene +1, +3 y +5, y los demás tienen +3, +5. Luego sigue boro, que es -3 y +3, carbono, que tiene -4, +2, +4, silicio, que tiene -4 y +4. Seguimos con el número de oxidación de los elementos más frecuentes. Ahora vamos con cromo, que actúa como metal y no metal, como metal con las menores valencias y como no metal con las máximas valencias, ¿sí? Entonces, cloro tiene en este caso como metal, va la redundancia, +2 y +3, como no metal, +3 y +6. Manganeso tiene +2, +3 como metal, como no metal, +4, +6 y +7. Vanadio, que actúa como metal con +2, con +3, y como no metal con +4 y +5. Nitrógeno actúa como metal +1 y +2, y como no metal con +3, +4 y +5. Bismuto, que actúa como metal con +3 y como no metal con +5. Ahora, los números de oxidación de los elementos de la tabla periódica. En el grupo 1, como podemos observar, todos los elementos que se encuentran ahí, en el grupo 1A, ellos tienen como número de oxidación o estado de oxidación +1. ¿Quiénes están allí? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio. En el 2, grupo 2A, tenemos ahí berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, que son +2, su estado de oxidación o número de oxidación. Luego tenemos en el centro, que ya vimos anteriormente en tabla periódica, todavía acá pertenece al grupo B, del 3 al 12, ¿bien? Entonces ahí tenemos escandio, que es +3, todo el grupo que está ahí, los elementos, tiene +3. En el 4, titanio, circonio y los demás, que es +2, +3 y +4. Luego tenemos en el 5 a vanadio, que es +2, +3, +4 y +5, igual que niobio. Luego tenemos en el 6 a cromo, molibdeno, wolframio, que son +2, +3, +6, y en algunos como molibdeno +2, +3, +4, +5 y +6, igual que wolframio. Entonces así sucesivamente cada uno de los elementos químicos tiene su número de oxidación. Igual manera los no metales que se encuentran en el lateral a partir del 13 hasta el 17 y el 18, que ya vimos que son los gases nobles. Entonces estos nos van a ayudar para nosotros poder hacer y formar compuestos químicos. Regla general de la formulación. En cualquier fórmula química se escribe en primer lugar los elementos situados a la izquierda de la tabla periódica, los menos electronegativos. Y en segundo lugar los situados a la derecha, los más electronegativos. Tenemos ahí, por ejemplo, el cloruro de sodio, que te dice que primero pones sodio y luego el cloro, y no el cloro y luego el sodio. Orden de electronegatividad aplicada a la formulación. Tenemos primero los metales, dice que es menos electronegativo que boro, menos electronegativo que silicio, menos electronegativo que carbono, menos electronegativo que antimonio, menos electronegativo que arsénico, menos electronegativo que fósforo, menos electronegativo que nitrógeno, menos electronegativo que hidrógeno, menos electronegativo que teluro, menos electronegativo que selenio, menos electronegativo que azufre, menos electronegativo que yodo, menos electronegativo que bromo, menos electronegativo que cloro, menos electronegativo que oxígeno y menos electronegativo que flúor. ¿Qué indica esto? Que el flúor es el más electronegativo de los elementos que tenemos como ejemplo, ¿sí? Que es 4,0. Ahora vamos con las sustancias simples. Nos dice que son aquellas constituidas por átomos de un mismo elemento.
Las características te dicen, los gases nobles son monoatómicos. ¿Quiénes están allí? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Luego las moléculas de bastantes sustancias que en condiciones normales son gases, son diatómicas. Tenemos nitrógeno, flúor y oxígeno, como podemos apreciar. Tercer punto, elementos que presentan estados alotrópicos, quiere decir en distintas formas. Tenemos ahí las agrupaciones de distintos números de átomos. Tenemos el azufre romboico, el oxígeno como ozono, O3, y el fósforo, tetra. Por último tenemos los metales en las ecuaciones químicas, se representan simplemente mediante símbolos. Cobre, estaño, hierro y plata. Sustancias simples. Aquellas constituidas por átomos de un mismo elemento. Tenemos ahí el compuesto diatómico hidrógeno, sistemática dihidrógeno, tradicional hidrógeno. Tenemos el flúor 2 diatómico, sistemática diflúor, tradicional flúor. Tenemos el diatómico cloro, sistemática dicloro, tradicional cloro. Tenemos el bromo 2, sistemática dibromo, tradicional bromo. Tenemos el diatómico yodo, que es sistemática diodo, tradicional yodo. Tenemos el oxígeno, sistemática dioxígeno, tradicional oxígeno. Tenemos ahí el ozono, O3, sistemática trioxígeno, tradicional ozono. Tenemos ahí el azufre romboico, sistemática octazufre, tradicional azufre. Tenemos ahí fósforo, 4 te dice que sistemática es tetra, fósforo, y tradicional sería fósforo blanco. Ahora vamos con los compuestos binarios. Estos están formados por dos elementos químicos. Vamos a tener en cuenta los siguientes pasos, ¿sí? Dice que primero se escriben los elementos en orden. Primero el menos electronegativo y luego el más electronegativo. Tenemos ahí aluminio y oxígeno. En este caso aluminio está actuando con su estado de oxidación más 3 y oxígeno con su estado de oxidación menos 2. Al intercambiar, quiere decir de oxígeno va a venir para aluminio y de aluminio va para oxígeno. Y los signos en este caso quedan a un lado, ¿ok? Luego dice se intercambian los números de oxidación pero prescindiendo del signo, ¿ok? Como expliqué hace un momento. Siempre que sea posible se simplifica, siempre y cuando que sean números pares. Si es impar, queda definitivamente así como está en el ejemplo. Siguiente, el compuesto se lee de derecha a izquierda. Nomenclatura tradicional. Consiste en añadir un sufijo al nombre del elemento según con el número de oxidación con el que se actúa o trabaja. Tenemos, por ejemplo, cuando los elementos tienen un solo estado de oxidación, termina en ico. En este caso, los no metales, ¿sí? Y en los metales simplemente se trabaja, se pone el nombre del metal seguido de la función con la cual se está trabajando, ¿sí? Cuando tiene dos, con la menor va a terminar en oso y con la mayor en ico. Cuando el metal o no metal actúa con 3 estados de oxidación, tenemos ahí con la menor, hipo va a terminar en oso. Con la número de oxidación intermedia, oso. Con el número de oxidación mayor, ico. Cuando el elemento tiene 4 estados de oxidación, en este caso, terminación con la menor, hipo, oso. Con la intermedia en oso. Con el número de oxidación intermedio, ¿ya? Ico, quiere decir con el penúltimo, y con el último, que viene a ser la mayor, su número de oxidación, en este caso, va a tener en hiper o per ico. Nomenclatura sistemática. 1. Consiste en la utilización de prefijos numerales griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula establecida. Siguiente. Los prefijos que se utilizan son mono, 1, di, 2, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona, deca. El prefijo mono puede omitirse, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, ahí el cloro 2 o 5, que se llama pentaóxido de dicloro. Penta porque hay 5, en este caso, oxígenos, y di porque hay 2 átomos de cloro. Sulfuro de dihidrógeno, hay un azufre y 2 de hidrógeno. Tetrahidruro de silicio, hay tetrahidrógeno y 1 de silicio. Nomenclatura stop. Consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis. Al final el nombre del elemento, si este tiene número de oxidación único, no se indica.
Por ejemplo, tenemos ahí cuo, cobre y oxígeno, llamado óxido de cobre. Quiere decir que el cobre está trabajando con estado de oxidación 2. Por eso que está el número 2 en romanos entre paréntesis, como indica la teoría. Hierro, oxígeno. Hierro está trabajando con más 3 y oxígeno con menos 2. Recuerden que al intercambiar los signos queda a un lado. Entonces voy a conseguir el óxido de hierro. Entre paréntesis ponemos 3 en romanos. Siguiente, aluminio está trabajando con 3, que es el estado de oxidación, y oxígeno con menos 2. Entonces se va a llamar óxido de aluminio. Igual ponemos 3 en números romanos y entre paréntesis. ¿Listo, jóvenes? Ahora tenemos ahí un resumen a través de un mapa conceptual, todo con relación a las funciones químicas inorgánicas, para poder ver cómo estos se van formando en transcurso de la unión de los mismos. Entonces tenemos ahí el elemento químico. Vamos primera parte con el metal. Dice que el metal, cuando actúa con el oxígeno, se va a formar un óxido básico. Y el metal, cuando trabaja con el hidrógeno, va a formar un hidruro metálico. Y cuando el óxido básico reacciona con agua, forma un hidróxido. En la siguiente parte tenemos los elementos, en este caso los no metales, que son pocos. Tenemos ahí el no metal más oxígeno, te va a dar un óxido ácido, llamado también anhídrido. Luego no metal más hidrógeno, va a formar un hidruro no metálico. Luego tenemos óxido ácido, o anhídrido en este caso, cuando reacciona con agua, va a formar un ácido oxácido. ¿Ok? Luego tenemos los no metales, dice. Tenemos hidruros no metálicos, tenemos hidruros especiales, tenemos los anfigenuros y los, en este caso, haluros. Luego tenemos, para formar sales, en este caso que lo vamos a ver más adelante, hidróxido más ácido oxácido va a formar una sal oxisal. Y un hidróxido más, en este caso, un ácido hidrácido va a formar ¿qué cosa? Una sal aloidea. ¿Ok? Función hidruro. Nos dice que los hidruros son combinaciones binarias de un elemento químico con el hidrógeno, como se puede apreciar ahí, una pequeña fórmula que te dice el elemento más el hidrógeno, que es diatómico, entonces nos va a dar el hidruro. Y también te dice que son del grupo 1A y del grupo 2A. Ya a la vez, los hidruros metálicos son sólidos. Tenemos ahí el estado de oxidación de hidrógeno, que es -1, y su fórmula es, en este caso, el elemento metálico más hidrógeno. Por ejemplo, quiero conseguir el hidruro de calcio. Calcio va a actuar con estado de oxidación +2, hidrógeno, que es -1. Entonces, el estado de oxidación de hidrógeno va para calcio y de calcio va para hidrógeno. Y estaríamos consiguiendo de esta manera el hidruro de calcio. Entonces, tenemos ahí como ejemplo sodio +1 y el hidrógeno -1. Como ambos tienen 1, simplemente pues ya se sobreentiende que en cada elemento está 1 en la parte inferior. Entonces estamos consiguiendo allí el hidruro de sodio y el hidruro de calcio, como ya les mencioné hace un momento. Luego tenemos el hidruro de aluminio. Estamos intercambiando las valencias. Recuerden que aluminio en estado de oxidación, como se puede apreciar, es +3, hidrógeno, que es -1. Entonces intercambiamos, de aluminio va para hidrógeno y de hidrógeno va para aluminio. Tenemos también hierro, que el estado de oxidación es +3, está actuando con su máxima valencia. Aquí no se pone oso, nico, nada más. Simplemente la palabra genérica, que es hidruro, seguir el nombre del metal con el cual se está trabajando y formando el hidruro. Entonces, hierro +3, que va para hidrógeno, y de hidrógeno que va para hierro. Entonces estoy consiguiendo el hidruro de hierro. Y así podemos seguir formando compuestos. Tenemos ahí la nomenclatura tradicional, stock, románica en este caso, la sistemática, ¿no? O también por atomicidad, de acuerdo a la cantidad de átomos que tiene el compuesto que estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí el compuesto NaT, que vendría a ser el hidruro de sodio en nomenclatura tradicional o hidruro sódico. En el stock, hidruro de sodio 1 en romanos, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque está trabajando con el estado de oxidación 1. En la sistemática solamente hay 1 monohidruro de sodio. Tenemos ahí el hidruro ferroso, nomenclatura tradicional. En stock sirve el hidruro de hierro y 2 entre paréntesis. ¿Por qué? Porque está trabajando con el estado de oxidación 2 de hierro. Y la sistemática, de acuerdo a la cantidad de átomos que hay dihidruro de hierro, hay 2 hidrógenos. Siguiente, tenemos estanio hidrógeno, hidruro estánico.
¿ya? En máxima valencia en este caso. La stock sería hidruro de estaño, 4 en números romanos entre paréntesis. Y la sistemática sería tetrahidruro de estaño. Y por último tenemos oro, llamado en la nomenclatura tradicional hidruro áurico, en la stock hidruro de oro, 3 en romano entre paréntesis. Y la sistemática sería trihidruro de oro. Ahora vamos con los hidruros no metálicos. Nos indica que son combinaciones binarias formadas por la combinación de un elemento no metálico con el hidrógeno. Se presenta en estado gaseoso. Su estado de oxidación del hidrógeno en este caso va a ser positivo, o sea, más 1, mientras que en lo metálico es menos 1. ¿Ok? Luego tenemos los hidruros especiales. Son los hidruros que se forman con los elementos de los grupos. Tenemos ahí 3A, 4A y 5A. Tenemos boro en el 3A, que es menos 3. En el 4, menos 4, estado de oxidación. Tenemos carbono, silicio y germanio. En el 5A, su estado de oxidación menos 3, que tenemos ahí a nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Estos hidruros presentan nombres especiales, ¿ya? Los llaman hidruros especiales. Por ejemplo, tenemos ahí tradicional, nombre especial, borano, sistemático, trihidruro de boro. ¿Por qué? Porque hay 3 átomos de hidrógeno y 1 de boro. En el metano, ¿ya? Que es el compuesto tradicional, metano, nombre común que lo conocemos. Sistemática sería tetrahidruro de carbono. Tenemos en la tradicional el silano, silicio más hidrógeno. En la sistemática sería tetrahidruro de silicio. Tenemos ahí germanio más hidrógeno, que se llama germanio, tradicional. En la sistemática tetrahidruro de germano. Tenemos ahí el amoníaco, nitrógeno más hidrógeno, tradicional. En la sistemática sería trihidruro de nitrógeno. Tenemos ahí fósforo más hidrógeno, que sería fosfina o fosfomina, la tradicional. En la sistemática sería trihidruro de fósforo. Luego tenemos, ¿qué cosa? Antimonio con hidrógeno. Se llama en la tradicional estibina o estibamina. En la sistemática sería trihidruro de antimonio. Y por último tenemos arsenio más hidrógeno. En la tradicional sería arsina o arsenamina. En la sistemática sería trihidruro de arsénico. Ahora tenemos 2.1 anfigenuros y aluros. Estos son los hidruros que se forman con los elementos de los grupos. Tenemos ahí 6A y 7A. ¿Ya? Los de 6A, anfígenos, y los de 7A, aluros. Su estado de oxidación del 6A, grupo 6A, tenemos ahí a oxígeno, azufre, selenio y teluro, que es menos 2. En el 7A tenemos estado de oxidación de estos elementos, flúor, cloro, bromo y yodo, es menos 1. Luego tenemos ahí un cuadro en el cual podemos ver los compuestos que se forman producto de la combinación de los mismos. Entonces tenemos la sistemática y tenemos la tradicional. La sistemática dice cuando está en estado puro, gas, y la tradicional cuando está en solución, líquido, o sea, en dos estados. Tenemos el agua, por ejemplo, ¿no? Sistemática, oxigenuro de hidrógeno, tradicional, agua. Tenemos ahí el sulfuro de hidrógeno, sistemática, y la tradicional, ácido sulfídrico. Tenemos el selenuro de hidrógeno, sistemática, tradicional, ácido selenídrico. Luego tenemos, por último, ¿qué cosa? En la sistemática el telenuro de hidrógeno y en la tradicional tenemos el ácido telenídrico. Continuamos con el siguiente cuadro, en la cual tenemos hidrógeno flúor, la sistemática, ya saben que en estado puro, gas, tenemos el fluoruro de hidrógeno. En tradicional, ácido fluorhídrico. Tenemos hidrógeno y cloro, en sistemática, cloruro de hidrógeno, en la tradicional, ácido clorhídrico. Tenemos hidrógeno y bromo, en la sistemática, bromuro de hidrógeno, en la tradicional, ácido bromhídrico. Tenemos también hidrógeno y yodo, sistemática, yoduro de hidrógeno, y en la tradicional, ácido iodídrico. Ahora vamos con la función óxido. Dice que son combinaciones binarias de un elemento químico con el oxígeno, como se puede apreciar en la pequeña fórmula que tenemos a continuación. ¿Qué te dice elemento? Más oxígeno igual un óxido básico. Entonces, en esto dice bien claro que un óxido básico son, ¿qué cosa? Combinaciones binarias de un elemento metálico con el oxígeno. Su estado de oxidación del oxígeno es menos 2.
Y ahí tenemos pues metal, ¿no? Que se va a combinar. Por ejemplo, tenemos ahí magnesio, que es más 2, y oxígeno menos 2. Quiere decir que vamos a trabajar de esta manera. Esta oxidación de oxígeno va a pasar para el magnesio, y en este caso del magnesio va para oxígeno. Como ambos son pares, lo que se va a hacer es simplificar. ¿Ok? Entonces va a quedar MgO, llamado óxido de magnesio. De acuerdo a la nomenclatura que me indica, dice, cuando presenta un estado de oxidación, óxido, la palabra genérica, seguida el nombre del metal, como les mencioné hace un momento. Ahora vemos cuando el metal presenta dos estados de oxidación. Se pone la palabra genérica óxido, seguido el nombre del metal, terminado en oso. Luego, si el elemento metálico tiene otra valencia más, o sea, con la segunda, ya saben la palabra genérica, que es óxido, seguido el nombre del metal, terminado en ico. Bien, tenemos ahí, por ejemplo, el óxido de sodio, tenemos, en este caso, óxido de aluminio, que estos tienen un estado de oxidación nada más. Ahora, vamos a trabajar, por ejemplo, ¿sí? El hierro. Hierro tiene como estado de oxidación más 2 y más 3. ¿Qué quiere decir? Como hice anteriormente, ¿no? Con la menor va a terminar en oso y con la mayor en ico. Entonces, como podemos apreciar, la primera fórmula es FeO. ¿Por qué? Porque está trabajando con más 2 y oxígeno menos 2. Al intercambiar, como son pares, queda 1, 1. Y ya se sobreentiende que en cada uno de los elementos está la unidad. Por lo tanto, me queda FeO, llamado óxido ferroso. Y en la siguiente parte, con la mayor valencia, hierro más 3 y oxígeno menos 2, intercambiamos, me queda hierro 2 o 3, llamado óxido férrico. Entonces podemos apreciar ahí el siguiente cuadro: nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Entonces, como podemos apreciar, dije hace un momento el ejemplo del magnesio, que su estado de oxidación es más 2, como son pares, se está simplificando y me queda MgO. Se va a llamar, de acuerdo a la nomenclatura tradicional, óxido de magnesio. Y de acuerdo a la nomenclatura de stock, óxido de magnesio 2 en romanos entre paréntesis, de acuerdo a la valencia con la cual se está trabajando de magnesio. Y en la sistemática, de acuerdo a la cantidad de átomos que hay, también llamado por atomicidad. Si es 1 es mono, 2 es di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona, deca y etc. ¿Sí? En este caso tenemos ahí un átomo de oxígeno, por lo tanto se llama monóxido de magnesio, porque también hay uno. La siguiente, tenemos mercurio, que está actuando con, ¿cuánto? Más 1, correcto. Entonces va a llamar la tradicional óxido mercurioso. Y en la nomenclatura de stock, óxido de mercurio, ponemos 1 en romanos entre paréntesis. Y en la sistemática, oxígeno tiene 1, por eso se va a llamar monóxido, y mercurio tiene 2, por eso se va a llamar monóxido de dimercurio. Ahora plomo. Plomo está actuando con más 4, su estado de oxidación, y oxígeno menos 2, por eso que simplificamos, ¿no? Entonces, mitad, me queda Pb1 allí y O2. Como es la máxima valencia, en la tradicional ponemos óxido plúmbico, en la nomenclatura de esto ponemos óxido de plomo, entonces ponemos 4 en números romanos, y en la sistemática se va a llamar dióxido de plomo. Bien, ahora vamos con los óxidos ácidos o anhídridos. Dice que se denominan óxidos ácidos o anhídridos a las combinaciones binarias de un elemento no metálico con el oxígeno. Su estado de oxidación del oxígeno, como venimos viendo, es menos 2. Su fórmula es no metal más oxígeno. Vamos a ver algunos ejemplos de acuerdo a la nomenclatura tradicional, stock y sistemática. Tenemos allí el boro, que su estado de oxidación es más 3, y de oxígeno, que es menos 2. Al intercambiar me queda boro 2, oxígeno 3. De acuerdo a la nomenclatura tradicional, su nombre sería anhídrido bórico. En la nomenclatura de stock, óxido de boro, entre paréntesis ponemos 3 en números romanos. Y de acuerdo a la cantidad de átomos que tiene, nomenclatura sistemática o atomicidad, se va a llamar trióxido de diboro. Siguiente, tenemos carbono. Recuerden que carbono tiene más 2 y más 4. Con la menor va a terminar en oso y con la mayor en ico. ¿Ok? Entonces tenemos la tradicional, tenemos el monóxido de carbono, en este caso, ¿sí? La sistemática. Y la tradicional sería anhídrido carbonoso. Recuerden, está actuando con la menor valencia. Y en stock, óxido de carbono 2 en números romanos entre paréntesis. CO2 tradicional, anhídrido carbónico. Ahí está actuando con más 4.
En el stock sería óxido de carbono, entre paréntesis 4 en números romanos. Y en la sistemática sería dióxido de carbono, con la cantidad de átomos que tiene el compuesto. Luego tenemos azufre. Recuerden que el azufre, como dije hace un momento, tiene más 2, más 4 y más 6. ¿Ok? Entonces, con la menor, agregamos hipo y termina en oso, en este caso. Entonces, la tradicional se va a llamar anhidrido hiposulfuroso. En el stock sería óxido de azufre 2 en números romanos, entre paréntesis. Y como cada uno tiene en este caso azufre y oxígeno se va a llamar monóxido de azufre. Luego tenemos SO2 tradicional, anhidrido sulfuroso, está actuando con más 4, recuerden eso. En el stock sería óxido de azufre, entre paréntesis ponemos 4 en números romanos, y en la sistemática sería dióxido de azufre. Por último tenemos el SO3, llamado tradicionalmente anhidrido sulfúrico. En el stock, óxido de azufre, entre paréntesis ponemos 6 en números romanos. Y en la sistemática se va a llamar trióxido de... Ahora observamos el siguiente cuadro del bromo. Recuerden que el bromo tiene estado de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Con la menor, que es más 1, de acuerdo a la nomenclatura tradicional, se va a llamar anhidrido hipobromoso. Nomenclatura stock, óxido de bromo, ponemos 1 en romanos, entre paréntesis. Nomenclatura sistemática se va a llamar monóxido de dibromo. En la siguiente parte está actuando bromo con más 3 y oxígeno que menos 2. Intercambiamos, me queda lo siguiente. Nomenclatura tradicional, anhidrido bromoso. Nomenclatura stock, óxido de bromo 3 en números romanos, entre paréntesis. Nomenclatura sistemática o por atomicidad, trióxido de dibromo. Ahora con la penúltima, que es más 5. Nomenclatura tradicional, anhidrido brómico. Nomenclatura stock, óxido de bromo, 5 números romanos. Nomenclatura sistemática o por atomicidad se va a llamar pentaóxido de dibromo. Y con la máxima valencia, que es más 7, nomenclatura tradicional, anhidrido perbrómico. En la nomenclatura stock, óxido de bromo, 7 en números romanos, entre paréntesis. Y nomenclatura sistemática o por atomicidad se va a llamar heptaóxido de dibromo. Entonces, ahora vamos con la función peróxido. Nos dice que son compuestos oxigenados en donde el elemento metálico actúa con su mayor número de oxidación. Y el oxígeno está presente con la estructura O, ¿sí? Oxígeno, oxígeno. Su estado de oxidación del oxígeno es menos 1, no se simplifica. Son generalmente inestables, siendo los peróxidos del grupo 1A y 2A los más estables. Se caracterizan por la presencia del grupo peróxido, quiere decir O2, su estado de oxidación menos 2. Tenemos ahí, la fórmula es, ¿qué cosa? Metal, en este caso, O2, ¿sí? Su estado de oxidación del oxígeno, ¿ya? Nomenclatura, tenemos ahí el peróxido de acuerdo al elemento con el que estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos sodio, tenemos el óxido de sodio, más oxígeno, ¿qué me va a dar? Sodio 2 y O2, ¿por qué? Porque oxígeno más oxígeno te va a dar 2 oxígenos, ¿ok? Entonces se va a llamar peróxido de sodio. Luego tenemos otro ejemplo, óxido de calcio más oxígeno. Entonces, calcio tenemos un átomo, oxígeno más oxígeno tenemos 2, llamado, ¿qué cosa? Peróxido de calcio. Luego tenemos el óxido de aluminio más oxígeno. Entonces, tenemos 2 aluminios, 3 oxígenos en la primera parte, más 1 va a dar 4, llamado peróxido de aluminio. Con hierro, en este caso te dice, hierro está actuando con más 2, ¿no? Que te da el óxido ferroso, más oxígeno, debería darte, dice bien claro, el fuego 2, pero no existe, te dice, ya está establecido. Y por último tenemos hierro más 2, ya, oxígeno 3 más O, tenemos el óxido férrico más oxígeno. ¿Qué te va a dar? Hierro 2 o 4, llamado peróxido de hierro. Ahora vamos a ver los óxidos dobles. Son compuestos formados por la combinación de sus dos óxidos, óxidos de metales que tienen valencia más 2 y más 3, y también más 2 y más 4. Se sabe que forman óxidos salinos o mixtos los siguientes metales: hierro, níquel, cobre, plomo, cromo y manganeso. La fórmula general de los óxidos salinos es M, en este caso el metal, 3 y el oxígeno. Esta fórmula se obtiene por la suma de los dos óxidos, mayor y menor valencia. Tenemos ahí M2 o 3 más MO, que me va a dar M2 más M1 te va a dar M3,
IO3 más O1 te va a dar O4. Luego tenemos ahí MO2, dice que te va a dar 2MO. ¿Qué quiere decir? Tenemos ahí M1 más 2M igual M3. O2 más O1 igual O4. Para nombrar estos compuestos, dice, tener en cuenta lo siguiente: el nombre genérico y el nombre específico. En el nombre genérico se pone óxido, el nombre específico, metal, terminado en oso, si es menor, ico, si es mayor. Nombre genérico, óxido salino, en este caso del metal con el cual estás trabajando. Bien, como último punto tenemos la función hidróxido, llamado bases o álcalis. Se producen cuando los óxidos básicos reaccionan con agua. Su grupo funcional es el radical oxidrilo o hidróxilo OH-1. ¿Listo? Ahí tenemos entonces una pequeña fórmula para recordar cómo se obtiene el hidróxido. Tenemos ahí algunos ejemplos. Sodio, cuyo estado de oxidación es más 1, más el OH, que es el radical oxidrilo, que está trabajando con menos 1. Aquí estamos trabajando en forma directa, ¿sí? Vamos a intercambiar. Lo que es el estado de oxidación del sodio va para el grupo funcional OH y del OH va para sodio. Entonces, sobreentiende que está la unidad en cada una de esas fórmulas para obtener el compuesto llamado hidróxido de sodio. Tenemos ahora aluminio, que actúa con su estado de oxidación más 3, más OH, que es menos 1. Entonces conseguimos aluminio, OH en paréntesis y 3 en la parte inferior, llamado hidróxido de aluminio. Recuerden que la palabra genérica es hidróxido. Estamos trabajando con óxido básico, ¿ya? Aquí estamos trabajando el óxido de aluminio, ¿sí? Para poder formar el hidróxido de aluminio. Solo cambiamos óxido por hidróxido. Y el nombre del metal se mantiene. Luego tenemos a hierro, que está actuando con más 2 y con más 3, con la menor valencia y con la mayor valencia. Entonces trabajamos en hierro con la menor valencia más OH, entonces te va a dar hierro, OH entre paréntesis y 2 en la parte inferior, llamado hidróxido ferroso. Y con la mayor valencia vamos a conseguir el hidróxido férrico. Muy bien, jóvenes, agradecerles por su atención en esta clase y nos vemos la próxima. Éxitos.